Marie Compuche. 1 de mayo. Para muchas y muchos, simplemente un día festivo colocado en el calendario por alguna extraña coincidencia. Un día para felicitarse y descansar. No es ninguna sorpresa que para muchas y muchos sea así, porque justamente los estados y el capitalismo y sus medios han buscado suprimir el carácter original de esta fecha y transformarlo en una jornada carente de contenido combativo, pero lo cierto es que estas jornadas tan manoseadas hoy en día reivindican las luchas obreras, conmemorando aquellas huelgas que un día como hoy comenzaron en Chicago, por parte de quienes buscaban una jornada laboral de 8 horas. Fueron señaladas y señalados como violentos y terroristas por las mismas voces que hoy nos acusan de lo mismo desde sus matinales y noticieros, desde sus parlamentos y juzgados. ¿Realmente han cambiado significativamente las cosas para las y los obreros? Hoy la clase trabajadora sigue padeciendo las decisiones de la clase política en beneficio de los bancos y empresarios. Cada vez tenemos que acceder más al arriendo que a un techo propio, pero tenemos más deudas con lucrativas tasas de interés. Los muertos los seguimos poniendo nosotras y nosotros, como consecuencia del terrorismo patronal y estatal. Pero una cosa le llamamos accidente laboral y a la otra le llamamos orden público. Ellos tienen a sus cómplices mediando por medio de la prensa burguesa, siempre leales a sus dueños, intoxicando a la población según los intereses políticos. Hoy de seguro en los medios hablarán del Día del Trabajador y la Trabajadora, pero ¿qué dirán sobre la historia que originó dicho evento? Poco y nada. Mucho menos dirán que aquellos obreros ejecutados en Chicago fueron anarquistas. Hoy como ayer, la clase obrera, ese engranaje oxidado de este sistema, sigue luchando por su emancipación, mientras se perpetúan e intensifican las desigualdades. Una nueva historia en que gente explotada arrastra sus cadenas y se moviliza por su emancipación y recibe por respuesta plomo y pólvora. Ahora, eso sí, el escenario es en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en esa turbia década de 1880, la misma en la que viaja el Doc Brown y McFly en Volver al Futuro 3. Esa es. Para ponerlo en contexto, hay que entender que Chicago en ese momento venía creciendo a un ritmo acelerado. De 298.000 habitantes pasaron a 1.099.000 y principalmente eran inmigrantes atraídas y atraídos por la creciente demanda industrial. Según el censo de 1880, al menos el 40% de la población de la ciudad había nacido en el extranjero. Piensa que luego de un enorme incendio que transformó a Chicago en cenizas en 1871, la ciudad se estaba reconstruyendo de una ciudad comercial a una industrial, así que más de la mitad de la población eran del proletariado industrial y ante la mínima demanda obrera había represión. Así comenzaron a desarrollarse los primeros movimientos sindicales y anarquistas. Eran tiempos en los que cada huelga era castigada por la milicia, que sumaba y sumaba trabajadores muertos a su cargo. Por ejemplo, estos son los odiados Pinkerton, una empresa de agentes privados que se infiltraban en organizaciones obreras con el fin de vender información, perseguir y dividir. Eran mercenarios contratados para reprimir y hacer desaparecer a las voces más insumisas. Hablo en pasado, pero esta empresa sigue existiendo. Cuando los Pinkerton y la policía no podían aplastar una huelga, la clase dominante formaba organismos paramilitares, quienes asesinaban con total impunidad. Algo así como las guardias blancas, quienes en Abya reprimían las huelgas. No exagero cuando hablo de impunidad. De eso hacía gala un despreciable capitalista llamado Jay Gould, quien dijo: Yo puedo contratar a la mitad de la clase trabajadora para que asesine a la otra mitad si quiero. Y claro, una estrategia que hasta el día de hoy ha funcionado para las clases dominantes ha sido la de poner al trabajador alemán en contra del irlandés, el trabajador chileno en contra del peruano, al español contra el marroquí y al trabajador nacido en el área local en contra de todas y todos los inmigrantes. Si no, prendan la tele un rato y ya verán lo que les digo. Un suceso que sería importante para consolidar las luchas obreras en ese momento fue una huelga de ferroviarios en 1877. La empresa Baltimore and Ohio Railroad anunció que bajaría los sueldos, siendo que estos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades más básicas. Obvio que se declararon en huelga y a esto se sumaron los trabajadores de otras líneas y luego los ferroviarios de la costa este del país. Motivados por el hambre, se extendió a ciertos niveles que el capitalista Thomas Scott pidió una dieta de rifles a los obreros, a ver si gustaban de ese alimento.
Dicho y hecho, milicias y policías fieles a sus amos llegaron a reprimir, se les respondió con palos y piedras, aunque claramente fue un combate desigual. O sea, rifle versus piedra, se sabe quién gana. Se estima, según las cifras más conservadoras, que al menos 100 obreros fueron acribillados. La noticia se expandió por el país dando mucho para pensar sobre la necesidad de la autodefensa, responder al plomo con plomo, organizarse frente a esa necesidad. Este suceso además convenció a mucha gente que hasta ese momento aún creía en la bondad de las instituciones y de la justicia burguesa, de que la lucha obrera enfrentaría en toda su historia a la muerte en manos de los capitalistas y el Estado, por lo que era tonto esperar con las manos vacías. Entre estos encontramos a Albert Parsons, un dirigente tipógrafo que había sido despedido y pasado una lista negra. Casi lo asesinaron los esbirros durante las movilizaciones. ¿Recuerda su cara? Pues lo volveremos a ver. Con el tiempo, ya hacia fines de 1880, esta corriente de personas promovía el quiebre con el sistema electoral y el uso de la acción directa sin intermediarios. Hablaron de lo inevitable, el uso de la violencia revolucionaria. Para ese entonces, algunos se autodenominaban social revolucionarios y aún muy pocos irían usando el término anarquista. En el saco social revolucionario se agrupaban diversas tendencias de acción que tenían en común el uso de la violencia como autodefensa y el rechazo al reformismo electoralista. Algunos incluso usaban ese término como sinónimo de anarquismo. El uso de la violencia, tal como hoy, no era como un fin en sí mismo, sino más bien el único modo de sobrevivir a una revuelta. En palabras de Adolf Fischer, aquellos beneficiados por la actual organización social ¿cederán pacíficamente sus privilegios? Esa es la cuestión. Si los anarquistas estuvieran convencidos que esto es posible, serían los seres más felices del planeta. Pero en base a la experiencia, concluyen que las clases privilegiadas no cederán a la razón, sino que se aferrarán a sus privilegios por la fuerza, y que por tanto un conflicto general entre estas clases diametralmente opuestas es inevitable. Las y los primeros anarquistas en Chicago pusieron manos a la prensa escrita para agitar nuevos alzamientos. Esta prensa, al igual que el movimiento en sí, fue políglota. En alemán se publicaron algunos, como el Die Zukunft, El futuro, de Filadelfia. En inglés, The Alarm, de Chicago, editado por Albert Parsons y su compañera Lucy Parsons, quien encabezó grandes movimientos y causaba horror a la clase conservadora, por ser mujer, anarquista y además negra casada con un blanco. No solo de lectura vivían los y las anarquistas, sino también pululaban las organizaciones de autodefensa formadas por sindicatos para responder a la brutalidad privada y estatal. Se fue gestando una cultura subversiva. Desde la década de 1870, que algunos intelectuales y reformistas que simpatizaban con el mundo obrero planteaban la meta de lograr la jornada laboral de 8 horas, aunque para ellos esto debería ser por medio del Parlamento y no por las acciones propias de las y los trabajadores. Hay que recordar que para ese momento los capitalistas buscaban que se mantuvieran las jornadas de hasta 16 horas, en las que habían todo tipo de vulneraciones en los centros de explotación que llamaban trabajo. Se hicieron varias conferencias en torno a esta necesidad y en 1884 la Federation of Trade and Labor Union of the United States and Canada, ¿nombres largos? Yes, please. Esta federación de sindicatos decidió declarar que sea como sea, el 1 de mayo de 1886 se debía establecer la jornada de 8 horas. ¿Cómo? Con todas las herramientas a las que pudieran acceder las y los trabajadores. La huelga general, la acción directa, el sabotaje, etc. Esta lucha que apiñaba a trabajadores de diversas vertientes anticapitalistas también arrastró a las y los anarquistas. Y Chicago, de mayoría anarquista, se volvió el foco principal de agitación en todo el país, dando un sentido intensamente combativo al movimiento por las 8 horas. Como suele ser común, las percepciones sobre esta conquista eran diferentes entre las y los anarquistas. Para algunos, las 8 horas serían el puntapié inicial de una serie de luchas obreras hasta llegar a la emancipación. Para otros, la oposición de la burguesía provocaría la verdadera insurrección armada obrera. Y algunas y algunos pensaban que esto era una lucha reformista, pero que serviría como ensayo revolucionario a la vez que quedaría demostrada la ineficiencia de las reformas. Era el día 1 de mayo de 1886, días antes que saliera a la venta la primera Coca-Cola y volaban los panfletos de la huelga general. Hubieron muchas empresas en Chicago que antes de la declaración de huelga, con el miedo al movimiento que se estaba formando, prefirieron aprobar la jornada de 8 horas a 47.500 obreros. Incluso en algunos casos se logró un aumento salarial. No obstante, más de 62.500 personas se declararon en huelga en la ciudad.
Sonaron fuertes las exigencias de 8 horas y mantener el salario que tenían con las jornadas previas. A las pocas horas, la huelga se hizo masiva con más de 80.000 personas. Al poco tiempo, a nivel país, más de 300.000 personas dejaron las herramientas y se alzaron a las calles. Entonces la burguesía gringa cedió. Obvio que no iban a renunciar a sus privilegios esclavistas y mandó equipar a las policías con nuevos juguetes de represión. Con los días, la huelga se fue tornando más tranquila, pero se venía una tormenta brutal. Los lacayos de los patrones desataron la violencia en diferentes sectores. El 3 de mayo le tocó a unas 500 costureras que se manifestaban y fueron golpeadas y malheridas. Y en la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, la huelga y las manifestaciones llevaban desde febrero, pues el patrón Cyrus McCormick Jr. había despedido a todos los trabajadores para contratar a carneros que no estuvieran sindicalizados. Y ese día, 3 de mayo, hubieron enfrentamientos a las afueras de la fábrica y la policía reprimió el acto asesinando a al menos 2 obreros. Otros dirían que fueron 6 y 54 personas resultaron con heridas graves. Este es August Spies, anarquista alemán, editor de uno de los más incendiarios periódicos ágratas, el Arbeiterzeitung. Él daba un meeting en las cercanías y entre el ruido de los gritos y las balas alcanzó a ver cómo hombres, mujeres e infancias sangraban y eran brutalmente golpeadas por la maldita policía. Al volver depositó su rabia en su periódico con el famoso titular: «Venganza, obreros, a las armas». Se podía leer: «Ellos asesinaron a los pobres desdichados porque como ustedes tuvieron el coraje de desobedecer la voluntad suprema de sus patrones». El artículo llamaba a tomar las armas, defender la huelga y vengar a las y los caídos de la fábrica McCormick. El llamado a la acción de Spies motivó una nueva jornada de protestas al día siguiente, 4 de mayo, aunque, conscientes de lo que eran capaces los esbirros de la patronal, trataron de evitar provocaciones y se desechó el primer borrador de la publicación que hacía un llamado explícito a las armas. Esto con el fin de que no hubieran excusas para derramar sangre obrera. Spies y otro alemán, Fischer, convocaban en el Haymarket Square. Si bien esta manifestación no fue tan masiva como las anteriores, dado que habían enfrentamientos con la policía en diferentes otros puntos de Chicago, mientras literalmente se avecinaban las negras tormentas en el cielo. Aún así, unas 3.000 personas oían las palabras de Spies, Fielden y Parsons. Cuando la noche posaba su manto oscuro y no quedaban más de 300 huelguistas, aparecieron 175 policías armados siguiendo las instrucciones del lacayo Bonfield. A golpes forzaban la suspensión de la manifestación. Fielden se opuso, a lo que el capitán Ward agresivamente ordenó el desalojo inmediato por medio de la fuerza. Y entonces un asistente no identificado arrojó una bomba que se llevó la vida de un policía y dejando heridos a varios. La explosión motivó a que los policías desesperados comenzaran a disparar a lo que sea que se moviera. Los obreros que tenían armas no dudaron en defenderse a tiros y la mayoría simplemente tuvo que buscar refugio. El suelo se cubrió de gente muerta y heridos en tan solo unos minutos. Se contaron a más de 60 esbirros heridos y 7 oficiales muertos. No se sabe a ciencia cierta cuántos obreros dejaron su sangre y la vida en esa calle de Chicago. Algunos suponen entre 7 a 8, otros dicen que muchos más. Sobre el autor de la explosión, solo habían teorías que había sido puesta por un agente infiltrado de la policía, que fue lo que sostenía Albert Parsons y su compañera Lucy Parsons. Por otro lado, se decía que efectivamente había sido un anarquista, del cual no se conoce la identidad. Fuera como fuera, la mayoría de anarquistas reivindicaba el ataque explosivo contra la policía, pues esta institución llevaba años y años matando a diestra y siniestra a la clase trabajadora. El anarquista, también alemán, Georg Engel, declaró que si aquel desconocido no hubiera arrojado la bomba, al menos 300 obreros hubieran sido asesinados o malheridos por la policía. Ellos pretendieron masacrar a los obreros, pero las cosas se dieron de otra manera. La explosión fue usada por la clase dominante de Chicago para decretar la ley marcial y, como es común, usaron la prensa para generar el pánico y la persecución a las y los anarquistas, acusados de asesinos, terroristas, escoria extranjera, en palabras de la prensa. Pedían más ametrallamientos a trabajadores organizados y al fusilamiento de los anarquistas. Fue tan así que grupos de magnates llegaron a donar $100.000 de la época para acabar con los ácratas. Por supuesto, esta ola de insultos antianárquicos fue usada por algunas organizaciones reformistas para mostrarse como los obreros buenos, los que pedían las cosas de buena forma ante la patronal. Comenzó una verdadera cacería contra las y los anarquistas. Ocuparon las primeras planas de los periódicos y muchas y muchos terminaron llenando las cárceles en donde se les incriminaban por conspiraciones y montajes ridículos
con el fin de hacerlos entrar al patíbulo. Para los patrones, esta era una gran oportunidad para apuntar con el dedo a las y los obreros anarquistas de las fábricas, pues les representaban una amenaza para la perpetuidad de sus privilegios. Los ojos de los explotadores se posaron sobre Parsons, Spice, Fielden, Schwab, Neff, Engel, Fischer, Link y Schnaubel, acusado sin pruebas de ser el autor de la bomba, pero este alcanzó a huir de la ciudad. Si bien no todos habían estado siquiera en la manifestación ese día, todos fueron responsabilizados por la explosión. Parsons también alcanzó a huir hacia Wisconsin, pero cuando empezó el juicio el 21 de junio no quiso dejar solos a sus compañeros y pensando que su popularidad ayudaría a obtener un mejor resultado para ellos, se entregó a la corte. No obstante, jamás volvió a salir de ahí, pero nunca se arrepintió de ir a solidarizar con los suyos. Lucy Parsons también fue buscada, pero para mejorar la imagen del país ante los ojos internacionales, no la atraparon porque si bien culpar a inocentes por una bomba que no pusieron, matar obreros y obreras, estaba bien, pues matar a una mujer que es madre y a cuyo esposo iban a ejecutar, pensaron que los dejarían como demasiado tiranos ante algunos conservadores más pro maternidad. Lo cierto es que el juicio fue más bien un reality show, una parodia, una pantalla, pues todo ya estaba sentenciado desde antes de cualquier juicio, aun sin que hubieran pruebas en contra de estos anarquistas como autores de la bomba. La única prueba en su contra fueron algunas publicaciones que apelaban a la resistencia y que decían pudo haber sido la mecha que incentivó al autor material. Incluso le llevaron los uniformes policiales con sangre, que si bien no eran pruebas para incriminarlos, servía para causar impacto entre asistentes, la prensa y el jurado. Igual los jueces no se esforzaban en disimular de que aquellos hombres en verdad se les acusaba del delito de ser anarquistas. El mismo fiscal Greiner decía: señores del jurado, condenen a estos hombres, hagan de ellos un ejemplo, ahórquenlos y salven a nuestras instituciones, a nuestra sociedad. Como ya dije, en verdad el juicio solo fue una formalidad, pero la decisión ya estaba tomada desde el mismo instante de la explosión. Ese 4 de mayo de 1886, las 7 vidas de los lacayos del poder serían pagadas con las 7 vidas de aquellos anarquistas. Parsons, Spice, Fischer, Engel, Link, Fielden y Schwab fueron condenados a morir en la horca. Oscar Neff, en cambio, sería condenado a 15 años de prisión. Ante el veredicto, los capitalistas celebraron y la prensa titulaba: la ley ha triunfado, la anarquía ha sido derrotada, los conspiradores han sido rápidamente condenados. El presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, J.D. Farwell, escribió: estoy orgulloso de nuestro gobierno, su belleza y poder por sobre todos los demás gobiernos quedan demostrados por la condena de los demonios anarquistas. Aún la misma Rusia no nos iguala, pues allá envían a las minas de Siberia o al paredón solo a algunos individuos. Es preciso que nuestra gloriosa América les diera una lección sobre cómo exterminar a esta plaga social cortándole sus cabezas y así matar también al cuerpo de su movimiento. Sí, todo muy cristiano, ¿eh? Desde el otro lado se creó un comité de defensa para apelar por todos los medios posibles a que no fueran ejecutados. Anarquistas de todo el mundo solidarizaron y reunieron fondos. Lucy Parsons del comité incentivó protestas en todo Estados Unidos para presionar a las autoridades. Normalmente estos actos eran reprimidos por la policía y Parsons sufrió constante acoso. Lo mediático, las agitaciones y la solidaridad ante el caso despertó aún más interés en el anarquismo en las nuevas generaciones, que desarrollaban sus ideas al calor convulso de las amenazas de la horca. Por ahí podemos ver a una joven Emma Goldman acercándose al anarquismo junto a esa nueva generación inspirada en tomar las banderas del ideal y plantar nuevas semillas rebeldes en el suelo regado con la sangre de aquellos mártires de Chicago. El 10 de noviembre ya todo estaba listo para las ejecuciones. Saciarían la sed de sangre de los magnates, pero Link dijo: no perro, conmigo no, y encendió en su boca una carga de fulminante de mercurio que consiguió, pero salió mal. Se voló la boca, lengua y parte de la cara, pero quedó con vida durante 6 horas más de dolorosa agonía. No quiso darle a la autoridad el placer de ver su cuerpo colgando. Sin embargo, al día siguiente, 11 de noviembre del 87, los 4 compañeros restantes caminaron hacia la horca. Desde la mañana, Chicago se preparaba para las protestas con regimientos completos de ametralladoras rodeando la ciudad y 300 policías rodeando la cárcel. Ni a Spice ni a Parsons se les dejó ver por última vez a sus compañeras e hijos. Simplemente debieron ponerse túnicas blancas y fueron llevados al cadalso ante los ojos de 170 personas, entre periodistas, médicos y un jurado. Allí les pusieron la capucha y ajustaron la soga a sus cuellos.
En ese momento se escuchó, con el eco que resuena hasta el día de hoy, las últimas palabras de Spice. Llegará el día en que nuestro silencio hable más fuerte que las voces que hoy estrangulan. Y Fisher gritando que viva la anarquía, frase a la que se sumó Engel. Parsons no alcanzó a terminar su frase, en la que pedía la palabra al sheriff: deje que se oiga la voz del pueblo. Se dejaron caer los cuerpos colgando, sin embargo se aseguraron de que la caída no fuera tan grande como para darles una muerte rápida. Por el contrario, tras 7 minutos de estrangulamiento, siendo las 12:06 de la tarde, dejaron de respirar aquellos a los que llamaron mártires de Chicago. El impacto que generó la horca marcó a toda una generación de rebeldes. Miles de personas se acercaron a las casas de los ejecutados para acompañar a las familias. El 13 de noviembre, cerca de 20.000 personas acompañaron los cuerpos hasta el cementerio Woodhaven, donde hoy existe un monumento sobre sus tumbas con la mítica frase de Spice. En 1893, el Comité por la Amnistía de los Presos que aún no ejecutaban logró la liberación de Fielden, Neave y Schaff. Esto no se apeló como un acto piadoso, sino porque realmente su acusación era injusta y los juicios súper maqueteados. De hecho, para esos años se había comprobado que los acosadores de anarquistas, el capitán Bonfield y Shack, eran también sicarios a sueldos de maleantes y proxenetas, y que se ganaban algunos buenos billetes con el tráfico de productos confiscados y robados, como por ejemplo un recuerdo que el anarquista Link había heredado a su compañera antes de ser ejecutado. Fueron todos dados de baja y enviados a seguir su vida como si nada. Los 3 anarquistas que sobrevivieron a estos crueles sucesos tomaron rumbos distintos. Schwab siguió escribiendo para el Arbeiter-Zeitung, Fielden se fue al campo en Colorado y seguía colaborando con anarquistas, se le vio en varias conmemoraciones del 1 de mayo, y Neave siguió en el mundo anarcosindicalista, aunque se fue moderando y en los albores del nuevo siglo participó de la famosa Industrial Worker of the War. Tanto ellos como sus familias, amigas y otros anarquistas se encargaron de mantener la memoria de estos sucesos y el legado de estas jornadas combativas, para que hoy se recuerde simplemente como un día en que hay que regalarle un taladro al papá, enviar un saludito de felicitaciones por WhatsApp o desfilar en una calle bajo banderas de sindicatos vendidos a los gobiernos. Neave, quien fue testigo de muchas conmemoraciones de estas fechas, decía enojado que mucha de la literatura en defensa de los mártires los mostraban como inocentes víctimas incapaces de combatir directamente contra los tiranos, pero que en verdad habían sido gente muy brava y combativa. Creo que esa idea con la que él mostraba enojo sigue sonando mucho a la hora de intentar defender. La respuesta a eso se sintetiza muy bien en la frase ni culpables ni inocentes, simplemente enemigos de la autoridad. ¿Y se lograron las 8 horas? Pues bien, para que luego no anden diciendo que las cosas se consiguen solo votando por el mal menor o que las protestas nunca han conseguido nada, lamentablemente todo lo poco y nada que se ha conquistado costó la vida de compañeras y compañeros a quienes los capitalistas y ese Estado que algunos quieren para sí despojaron de sus cuerpos. La jornada de 8 horas se obtuvo mediante la huelga, en otros casos por la amenaza de huelga general, y para algunas la jornada bajó a 9 horas y se aplicaron los descansos de fines de semana que tampoco habían antes. Al día de hoy no creas que todo ha mejorado. De hecho, ante la pasividad de muchos movimientos obreros y la pérdida de autonomía de los sindicatos, tantos que hoy son solo una extensión del Estado o serviles a gobiernos y a candidatos al poder, se ha retrocedido en muchas cosas. Hoy siguen llenando las cárceles con anarquistas, artistas, indígenas, trabajadoras, ambulantes e inmigrantes, bajo las leyes escritas por los gobiernos en beneficio propio y de sus magnates. Es cierto que quizás hoy en muchos países el Estado no te va a ahorcar públicamente así como en 1887, pero han encontrado formas más creativas de matar o suicidarte en base a montajes por cuestionar el orden establecido. ¿Seguirás pensando que hay estados malos y estados buenos mientras destinan millones y millones en armas para reprimir cualquier movimiento en favor de la clase explotada? Aún si se reúnen a pactar con los patrones para aprobar normas que aparentemente mejoran las condiciones laborales, pero que en realidad solo intensifican la explotación. ¿Ya te diste cuenta que muchas empresas que han normalizado el subcontrato han visto en las y los practicantes o becarios una conveniente forma de aprovecharse de la mano de obra ultra barata o gratuita para ahorrarse retribuciones, privarnos de derechos como el del salario decente para aumentar su productividad? Pues sí, trabajarás como cualquiera, incluso es seguro que te darán trabajos más duros.
Querrás demostrar lo que sabes para ganarte algo tan básico como un contrato y un sueldo, pero bajo la excusa de ser practicante o becaria, tu sueldo es simbólico o nulo. E incluso hay empresas en las que la gran mayoría de trabajadoras son practicantes. Mano de obra renovable cada par de meses y gratuita. ¿Ya viviste el sueño del teletrabajo? Rico, trabajar en pijamas sin que el jefe te observe y te ahorras el metro, todo sin salir de tu casa, pero de pronto estás llevando a tu hija al colegio, cocinando y tendiendo ropa mientras respondes correos y revisas un Excel. Todo muy bien, pero si bien justifican sus grandes sueldos por ser los dueños de los medios de producción, ahora el escritorio, la silla, el computador, el internet, la electricidad, la ventilación te la pagas tú. Cuando tu equipo se desgaste o el wifi no funcione, ya verás tú cómo lo solucionas, pues el miedo al despido es muy grande. El teletrabajo, si bien puede traer experiencias diversas según cada persona y según tus preferencias, puedes tener una opinión, ¿no? Lo cierto es que se pierde el contacto diario con otras y otros trabajadores de tu rubro, lo que genera más aislamiento emocional, falta de asesoramientos mutuos y desconexión sobre lo que sucede en la empresa. El lugar de trabajo y el que debería ser de descanso y desconexión son el mismo, lo que altera nuestra percepción entre el fin de la jornada laboral y el inicio del descanso, lo que en pandemia generó muchos problemas de estrés y ansiedad. Yo mismo, la verdad es que me pasó y me sigue pasando. Sucesos como los de Chicago solo son un caso de los miles y miles en los que se exige a las y los manifestantes mayor moderación, mientras nadie puede cuestionar que los capitalistas y sus verdugos actúen con total violencia e impunidad. Eso sin siquiera mencionar que todo su modelo político, social y económico están basados justamente en la violencia y la opresión y significan hoy en día la mayor amenaza para la supervivencia en el planeta a cambio de llenar sus cuentas bancarias esclavizando bajo ciertos criterios legales, robándonos la vida y nuestro tiempo para morir produciendo sus riquezas. Pero no, la violenta eres tú por oponerse a eso y las víctimas son ellos. Y es que este sistema te obliga a participar de él para seguir con vida, pero dirán que es voluntario. Está muy claro que el trabajo asalariado es una herramienta de control y explotación que alimenta la desigualdad, beneficia a quienes tienen el capital en desmedro de quienes solo poseen sus manos y el sudor, y te obliga a necesitar y depender de ese salario para poder existir, para acceder a las cosas más básicas como la vivienda y la comida, esperando agónicamente el fin de semana o el par de semanas de vacaciones para poder disfrutar de nuestro propio tiempo, si es que podemos. Así que tal como hace más de 100 años atrás, hoy la propuesta desde muchas organizaciones anarquistas es la de exigir 30 horas laborales a la semana sin reducción salarial. El 1 de mayo, lamentablemente, se ha transformado en una procesión rutinaria, cuando debería ser un punto de encuentro en las calles, tejer redes para recuperar nuestras vidas y subvertir el orden social sin mediadores de partidos que en nombre del pueblo encausan nuestras luchas en sus instituciones y frenan toda movilización permitiendo el continuo atropello a cambio de dejarnos usar las urnas para delegar nuestras propias acciones políticas y sociales en lindas consignas socialdemócratas. Si de algo sirve este video, que sea para darnos cuenta que si bien aún no logramos nuestra emancipación total, a la que no renunciamos, las pequeñas conquistas de la clase trabajadora nunca han sido regalos de la patronal, sino que el resultado de huelgas generales e indefinidas, luchas y acciones que costaron vidas. Y es necesario recordar estas historias forjadas por millones de anónimos y anónimas que con una mano creaban las riquezas y con otras agitaban las banderas de la rebeldía. No es un día de fiesta, es un día de buscar la dignificación de la vida y recordar que no debemos vivir para trabajar. Hay que recuperar nuestras vidas, pues es todo lo que tenemos. Y recuerda que siempre puedes apoyar este canal por medio de tu suscripción, por medio de Liberapay, Patreon o comprarme alguna de estas camisetas. Eucayal Compuche. Hacéis caso de mezquinas provocaciones. Sí, eso es una peste que corre entre los obreros y que corrompe incluso a los mejores. Es normal matar de hambre a los obreros. Para salvar los dividendos de unos accionistas anónimos, ¿quiénes son los que roban nuestro pan? ¿Quién baja a la mina? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién trabaja? Si la compañía tiene que ahorrar, que lo haga, pero no a costa de los trabajadores. Exactamente. Esperaba que nos acusaras de matar de hambre al pueblo y de vivir de su esfuerzo. En esta crisis, la compañía tiene tanto que perder como vosotros. Ustedes dicen que nuestra situación no puede mejorar, pero comen bizcocho todos los días. Algún día los obreros conseguirán que haya pan para todos. Reflexionad, amigos.
Una huelga es un desastre para todos. Os moriréis de hambre antes de una semana. ¿Qué haréis entonces?